Esta es la porción número 35, para Shah Nassau. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom y bienvenido una vez más a esta próxima entrega de Oye Israel. Hoy nos corresponde la lectura número 35, como dije, para Shah Nassau. Esta es la segunda lectura del libro de Números, Bamidbar, en el desierto, donde vimos la semana pasada que el Eterno le da a Moisés instrucciones de hacer un censo de cada una de las tribus de Israel. Concluimos la semana pasada con la lectura acerca de cómo es que también hizo un censo sobre los levitas. Y ahora vamos a retomar la lectura aquí en el capítulo 4, versículo 21, donde se nos define, mejor dicho, las funciones de cada uno de los clanes de la tribu de los levitas. Esto será iniciando aquí en el 4, versículo 21. Y en el capítulo 6, es curioso, también se nos da instrucciones acerca del voto nazareo. Y también concluimos ese capítulo con la bendición sacerdotal, comúnmente conocido como la bendición arónica. Y muchas cosas más que vamos a tratar aquí en el transcurso de nuestra lectura, así que espero que tengas un lugar cómodo, un momento oportuno para estar atentos a la palabra del Eterno. Bueno, sin más, vamos a dar inicio entonces a nuestra lectura, comenzando en Números 4, versículo 21 y terminando en el 7, versículo 89. Y como es nuestra costumbre aquí en Oye Israel, antes de concluir nuestro segmento, voy a compartir contigo aquellas lecturas sugeridas de esta semana que son muy, pero muy interesantes, así que espero que estés en sintonía para ello. Lo puedes escuchar o también lo puedes ver aquí en la descripción según la plataforma que tú estás escuchándonos o viéndonos por nuestro canal de YouTube. Bueno, sin más, entramos en nuestra lectura por el día de hoy en esta edición de Oye Israel. Números capítulo 4, versículo 21. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Haced también un censo de los gersonitas por clanes y por familias patriarcales. Incluid a todos los varones de 30 a 50 años que sean aptos para servir en la tienda de reunión. El ministerio de los clanes gersonitas consiste en encargarse del transporte. Llevarán las cortinas del santuario, la tienda de reunión, su toldo, la cubierta de piel de delfín que va encima y la cortina de la entrada a la tienda de reunión. También transportarán el cortinaje del atrio y la cortina que está a la entrada del atrio que rodea el santuario y el altar, junto con las cuerdas y todos los utensilios necesarios para su servicio. Deberán ocuparse de todo lo relacionado con estos. Todo su trabajo, ya sea transportando los utensilios o sirviendo en la tienda, deberán hacerlo bajo la dirección de Aarón y de sus hijos. De ellos será la responsabilidad de todo el transporte. El servicio de los clanes de Gersón en la tienda de reunión será supervisado por Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Haz un censo de los meraritas por clanes y por familias patriarcales. Incluye a todos los varones de 30 a 50 años que sean aptos para servir en la tienda de reunión. Su trabajo en la tienda de reunión consistirá en transportar el armazón del santuario, es decir, sus travesaños, postes y bases, lo mismo que los postes que están alrededor del atrio, sus bases, estacas y cuerdas, como también todos los utensilios necesarios para su servicio. Asígnale a cada uno de los objetos que deberá transportar. El servicio de los clanes de Merari en la tienda de reunión será supervisado por Itamar, hijo del sacerdote Aarón.
Moisés, Aarón y los líderes de la comunidad hicieron un censo de los coatitas por clanes y por familias patriarcales. El censo incluía a todos los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión. El total de los censados por clanes llegó a 2.750 hombres. Este fue el total de los censados entre los clanes de Coat, para servir en la tienda de reunión, según el recuento que hicieron Moisés y Aarón, conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. Se hizo un censo de gersonitas por clanes y por familias patriarcales. El censo incluía a todos los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión. El total de los censados por familias patriarcales llegó a 2.630 hombres. Este total fue el total de los censados entre los clanes de Gersón para servir en la tienda de reunión, según el recuento que hicieron Moisés y Aarón, conforme al mandato del Señor. Se hizo un censo de los meraritas por clanes y por familias patriarcales. El censo incluía a todos los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión. El total de los censados por clanes llegó a 3.200 hombres. Este fue el total de los censados entre los clanes de Merari, según el recuento que hicieron Moisés y Aarón, conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. Moisés, Aarón y los líderes de Israel hicieron un censo de todos los levitas por clanes y por familias patriarcales. El total de los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión y transportarla llegó a 8.580. Conforme al mandato del Señor por medio de Moisés, a cada uno se le asignó lo que tenía que hacer y transportar. Así fueron censados, según el mandato que Moisés recibió del Señor. Capítulo 5. Números, capítulo 5. El Señor le dijo a Moisés: ordénales a los israelitas que expulsen del campamento a cualquiera que tenga una infección en la piel o padezca de flujo venéreo, o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver. Ya sea que se trate de hombre o de mujeres, los expulsarás del campamento para que no contaminen el lugar donde habito en medio de mi pueblo. Y los israelitas los expulsaron del campamento, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: el hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor y tendrá que responder por ello. Deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado, con un recargo del 20%. Pero si la persona perjudicada no tiene ningún pariente, la compensación será para el Señor y se le entregará al sacerdote, junto con el carnero para expiación del culpable. Toda contribución que los israelitas consagren para dársela al sacerdote será del sacerdote. Lo que cada uno consagra es suyo, pero lo que se le da al sacerdote es del sacerdote. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: supongamos que una mujer se desvía del buen camino y le es infiel a su esposo, acostándose con otro. Supongamos también que el asunto se mantiene oculto, ya que ella se mancilló en secreto, y no hubo testigos ni fue sorprendida en el acto. Si al esposo le da un ataque de celos y sospecha que ella está mancillada, o le da un ataque de celos y sospecha de ella, aunque no esté mancillada, entonces la llevará ante el sacerdote y ofrecerá por ella 2 kilos de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda, ni le pondrá incienso, puesto que se trata de una ofrenda por causa de celos, una ofrenda memorial de cereal para señalar un pecado. El sacerdote llevará a la mujer ante el Señor. Pondrá agua pura en un recipiente de barro, y le echará un poco de tierra del suelo del santuario.
Luego llevará a la mujer ante el Señor. Le soltará el cabello y pondrá en sus manos la ofrenda memorial por los celos, mientras él sostiene la vasija con las aguas amargas de la maldición. Entonces el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá: si estando bajo la potestad de tu esposo, no te has acostado con otro hombre, ni te has desviado hacia la impureza, estas aguas amargas de la maldición no te dañarán. Pero si estando bajo la potestad de tu esposo te has desviado, mancillándote y acostándote con otro hombre, aquí el sacerdote pondrá a la mujer bajo el juramento del voto de maldición, que el Señor haga recaer sobre ti la maldición y el juramento en medio de tu pueblo, que te haga estéril y que el vientre se te hinche. Cuando estas aguas de la maldición entren en tu cuerpo, que te hinchen el vientre y te hagan estéril. Y la mujer responderá: amén, que así sea. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un documento, que lavará con las aguas amargas. Después hará que la mujer se beba las aguas amargas de la maldición, que entrarán en ella para causarle amargura. El sacerdote recibirá de ella la ofrenda por los celos. Procederá a mecer ante el Señor la ofrenda de cereal, la cual presentará sobre el altar. Tomará de la ofrenda un puñado de cereal como memorial, y lo quemará en el altar. Después hará que la mujer se beba las aguas. Cuando ella se haya bebido las aguas de la maldición, y éstas entren en ella para causarle amargura, si le fue infiel a su esposo y se mancilló, se le hinchará el vientre y quedará estéril. Así esa mujer caerá bajo maldición en medio de su pueblo. Pero si no se mancilló, sino que se mantuvo pura, entonces no sufrirá daño alguno y será fértil. Esta es la ley en cuanto a los celos, cuando se dé el caso de que una mujer, estando bajo la potestad de su esposo, se desvíe del buen camino y se mancille a sí misma, o cuando el esposo le dé un ataque de celos y sospeche de la esposa. El sacerdote llevará a la mujer a la presencia del Señor y le aplicará esta ley al pie de la letra. El esposo quedará exento de culpa, pero la mujer sufrirá las consecuencias de su pecado. Capítulo 6. Números capítulo 6. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagre al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino ni de otra bebida fermentada. Tampoco beberá jugo de uvas, ni comerá uvas ni pasas. Mientras dure su voto de nazareo, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no podrá acercarse a ningún cadáver, ni siquiera en caso de que muera su padre, su madre, su hermano o su hermana. No deberá hacerse ritualmente impuro a causa de ellos, porque lleva sobre la cabeza el símbolo de su consagración al Señor. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, se mantendrá santo. Si de improviso alguien muere junto a él, la consagración de su cabeza quedará anulada. Así que al cabo de 7 días, en el día de su purificación, deberá rasurarse la cabeza. Al 8º día llevará 2 palomas o 2 tórtolas, y se las entregará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá una de ellas como sacrificio expiatorio, y la otra como holocausto. Así el sacerdote hará expiación por el nazareo, ya que éste pecó al entrar en contacto con un cadáver.
Ese mismo día el nazareo volverá a santificarse la cabeza, consagrando al Señor el tiempo de su nazareato, y llevando un cordero de 1 año como sacrificio por la culpa. No se le tomará en cuenta el tiempo anterior, porque su consagración quedó anulada. Esta ley se aplicará al nazareo al cumplir su periodo de consagración. Será llevado a la entrada de la tienda de reunión, y allí ofrecerá como holocausto al Señor un cordero de 1 año sin defecto, como sacrificio expiatorio una oveja de 1 año sin defecto, y como sacrificio de comunión un carnero sin defecto. Ofrecerá además un canastillo de panes sin levadura, panes de flor de harina amasados con aceite, obleas sin levadura untadas con aceite, y también ofrendas de cereal y de libación. Entonces el sacerdote le presentará al Señor y ofrecerá el sacrificio expiatorio y el holocausto en favor del nazareo. Ofrecerá el carnero al Señor como sacrificio de comunión, junto con el canastillo de panes sin levadura. También presentará las ofrendas de cereal y de libación. Luego, a la entrada de la tienda de reunión, el nazareo se rapará la cabeza, tomará el cabello que consagró y lo echará al fuego que arde bajo el sacrificio de comunión. Una vez que el nazareo se haya rapado la cabeza, el sacerdote tomará del canastillo un pan sin levadura y una oblea sin levadura, más la pierna cocida del carnero, y pondrá todo esto en manos del nazareo, después de lo cual mecerá todo esto ante el Señor como una ofrenda. Todo esto es santo y le pertenece al sacerdote, lo mismo que el pecho mecido y el muslo ofrecido como contribución. Finalizado este rito, el nazareo podrá beber vino. Esta ley se aplicará al nazareo que haga un voto. Esta es la ofrenda que presentará al Señor por su nazareato, aparte de lo que pueda dar según sus recursos. Según la ley del nazareato, deberá cumplir el voto que hizo. El Señor le ordenó a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que impartan esta bendición a los israelitas con estas palabras: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, para que yo los bendiga. Capítulo 7. Números, capítulo 7. Cuando Moisés terminó de levantar el santuario, lo consagró ungiéndolo junto con todos sus utensilios. También ungió y consagró el altar y sus utensilios. Entonces los jefes de Israel, es decir, los jefes de las familias patriarcales y de las tribus que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda y se la llevaron al santuario para presentarla ante el Señor. La ofrenda consistía en una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada uno de ellos. Eran en total 6 carretas cubiertas y 12 bueyes. El Señor le dijo a Moisés: recibe estas ofrendas que te entregan, para que sean usadas en el ministerio de la tienda de reunión. Tú se las entregarás a los levitas, según lo requiera el trabajo de cada uno. Moisés recibió las carretas y los bueyes, y se los entregó a los levitas. A los gersonitas les dio 2 carretas y 4 bueyes, como lo requería su ministerio. A los meraritas les dio 4 carretas y 8 bueyes, como lo requería su ministerio. Todos ellos estaban bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A los coatitas no les dio nada, porque la responsabilidad de ellos era llevar las cosas sagradas sobre sus propios hombros. Cuando el altar fue consagrado, los jefes llevaron una ofrenda de dedicación y la presentaron ante el altar, porque el Señor le había dicho a Moisés: para presentar su ofrenda de dedicación del altar, cada jefe tendrá su propio día. El primer día,
le tocó presentar su ofrenda a Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un tazón de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el tazón pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día le tocó presentar su ofrenda a Natanael, hijo de Zuar, jefe de la tribu de Isaacar. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un tazón de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el tazón pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Zuar. El tercer día le tocó presentar su ofrenda a Eliab, hijo de Helón, jefe de la tribu de Zabulón. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un tazón de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el tazón pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. El cuarto día le tocó presentar su ofrenda a Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un tazón de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el tazón pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día le tocó presentar su ofrenda a Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de la tribu de Simeón. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un tazón de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el tazón pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. El sexto día le tocó presentar su ofrenda a Eliasaf, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un tazón de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el tazón pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero
y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El 7º día le tocó presentar su ofrenda a Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un tazón de plata, llenos de flor de harina, amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el tazón pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. Al 8º día le tocó presentar su ofrenda a Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un tazón de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el tazón pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El 9º día le tocó presentar su ofrenda a Abidán, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un tazón de plata, llenos de flor de harina, amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el tazón pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El 10º día le tocó presentar su ofrenda a Ejiezer, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un tazón de plata, llenos de flor de harina, amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el tazón pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Y para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El 11º día le tocó presentar su ofrenda a Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un tazón de plata, llenos de flor de harina, amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el tazón pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Y para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El 12º día le tocó presentar su ofrenda a Ahirá, hijo de Nan, jefe de la tribu de Neftalí. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un tazón de plata, llenos de flor de harina, amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario,
La fuente pesaba 1,5 kilos y el tazón pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Las ofrendas de dedicación que los jefes de Israel presentaron cuando se consagró el altar fueron las siguientes: 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata y 12 bandejas de oro. Cada fuente de plata pesaba 1,5 kilos y cada tazón 800 gramos. El peso total de los objetos de plata llegaba a 27 kilos, según la tasación oficial del santuario. Las 12 bandejas de oro llenas de incienso pesaban 110 gramos cada una, según la tasación oficial del santuario. El peso total de las bandejas de oro era de 1 kilo con 400 gramos. Los animales para el holocausto fueron en total 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos de 1 año y 12 machos cabríos para el sacrificio expiatorio, más las ofrendas de cereal. Los animales para el sacrificio de comunión fueron en total 24 bueyes, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de 1 año. Estas fueron las ofrendas para la dedicación del altar después de haber sido consagrado. Cuando Moisés entró en la tienda de reunión para hablar con el Señor, escuchó su voz entre los 2 querubines, desde la cubierta del propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Así hablaba el Señor con Moisés. Y hasta aquí, estimado oyente, concluimos nuestra lectura en el día de hoy. Les recuerdo que esta ha sido la parashá número 35, la porción Nassó. Hemos leído de Números, capítulo 4, versículo 21, hasta el capítulo 7, versículo 89. Repito, Números 4, 21 hasta el 7, 89. He aquí ahora las lecturas sugeridas para esta semana. De la Haftará, el libro de Jueces, es decir, los profetas, el libro de Jueces, capítulo 13, versículos 2 al 25. Jueces 13, versículos 2 al 25. Y del Brit Hadashah, es decir, el nuevo pacto o pacto renovado, Hechos 21, versículos 17 al 26. Repito, Hechos 21, versículos 17 al 26. Será preguntado quizás usted por qué repito cuando ya está escrito en nuestras pantallas o en la plataforma en la cual tú nos estás viendo o escuchando. La realidad es que este programa se inició hace un par de años atrás con la intención de ser una herramienta para nuestros oyentes impedidos de la vista. Y aunque ellos ya no son la mayoría, no obstante, los tengo en mente siempre y les doy las gracias por su sintonía a cada uno de ellos y, por supuesto, dependen ellos de esta instrucción o de estas referencias por medio del audio. Y es por ello que lo hago y también lo doy porque sé que hay muchos oyentes, especialmente niños entre las familias de nuestros oyentes, quienes apuntan, subrayan, escriben y están atentos a la palabra del Eterno. Si aún no lo usas, te invito a que cada viernes te suscribas para nuestro canal o en esta distribución por WhatsApp. También está disponible en las otras plataformas, pero puedes ver, escuchar lo que aquí acabas de escuchar, lo puedes ver en pantalla, para que de esta forma reforzar el aprender en nuestros hijos. Es por eso que la Shema en Deuteronomio capítulo 6 dice, incúlcaselas, refiriéndose a la palabra, incúlcaselas a tus hijos, en casa y en el camino. Bueno, sé que en el camino con el portátil, tu móvil, puedes escucharnos, puedes llevarnos a donde tú estés, pero también en casa tienes ahora una herramienta adicional para instruir a tus hijos y es un privilegio saber que ese es el uso que le están dando a estos recursos para que de esta forma la palabra del Eterno sea tangible para nuestros seres queridos.
Ya me despido, pero quiero aprovechar que tenemos conciencia de lo que hoy hemos leído cuando el Eterno le da instrucciones a Moisés a que le diga a los levitas lo que llamamos hoy en día la bendición arónica. Y la quiero leer para ya concluir nuestro segmento. Si me permite, lo voy a parafrasear un tanto para hacerlo aplicable para ti y los tuyos. Que el Eterno, Adonai nuestro Señor, te bendiga y te guarde. Que Adonai te mire a ti y a los tuyos con agrado y extienda hacia vosotros su amor. Que Adonai te muestre a ti su favor y os conceda Shalom, la paz. Gracias por la sintonía, estimado oyente. Recuérdate, pasa la voz y si el Eterno lo permite, estaremos aquí también la semana que viene. Hasta entonces, que el Eterno te bendiga a ti y a los tuyos, por supuesto, muy, pero muy ricamente. Hasta la próxima. Shalom.